ver el tema de hoy. ¿Alguien conoce a Andrés? El de la Biblia, ¿no? Es mi vecino, dice. No. Andrés, hoy vamos a hablar de un discípulo como Andrés. Yo quiero ser como Andrés. Amén. Puedes un momento inclinar tu rostro ahí en tu lugar y orar a Dios en el nombre de Jesús y decirle: Señor, háblame. Yo quiero que esta palabra hable a mi vida y el mensaje que tú quieras darme pueda yo escucharlo. Tenemos que sintonizarnos a la voz de Dios. Padre, háblanos esta mañana. Te hemos adorado, hemos cantado alabanzas a ti porque tú la mereces, pero hoy queremos escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos, papito lindo, a hacer tu voluntad y abre nuestros oídos para escuchar, para poner por obra y hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a saber de la vida de Andrés. Andrés ya era discípulo de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Era su primo. Dios hizo un milagro en los papás de Juan. El papá de Juan era sacerdote y no podían tener hijos, ¿sí? Y ellos servían a Dios. ¿Escuchaste? Y a veces nos pasa, servimos a Dios y tú dices: oye, ¿por qué a mí no me suceden cosas si yo sirvo a Dios? Pero Dios tiene sus tiempos. Y en el tiempo inesperado, cuando ellos ya eran grandes, Dios hizo un milagro. ¿Sabes por qué? Para que María también creyera. Porque le dijeron a tu prima Elizabeth que no podía tener hijos. Dios abrió su vientre, dio hijos a aquella que no podía tener hijos. Y eso le sirvió a ella para decir: wow, Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. ¿Escuchaste? Tú a veces ves a alguien y tú dices: ¿será que cambie? Y tú dices: no, yo no creo. Pero Dios sí puede. Amén. Dios puede hacer, Dios puede dar vida donde no hay vida. Su vientre ya se había secado, mas sin embargo Dios avivó ese vientre. Aleluya. Y de ahí salió Juan. Amén. Y Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento que preparó el camino para Jesús. ¿Sale? Vamos a verlo. Ve a tu Biblia en Juan 1:29. En lo que llegas, vamos a aprender de la vida de Andrés, la actitud de Andrés. Cada texto, ¿cómo se estudia la Biblia? Se toma un texto, se lee, se interpreta de acuerdo a esa época y se toma para nosotros qué nos sirve. Entonces hoy vamos a ver qué nos puede servir de la vida de Andrés y de la vida de Jesús. Amén. Vamos. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. ¿Sale? Dice que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede quitar nuestros pecados, porque el pecado provoca 3 cosas en nuestra vida: miedo, culpa y vergüenza. Si tú estás en pecado, siempre andarás con temor, siempre andarás con culpa. Te hablan por teléfono: oye, quiero hablar contigo. Ay, ¿qué querrá? No, es que quiero la receta del mole. ¿No? La conciencia nos acusa. Préstame tu celular. Algo trae. No, el miedo siempre está ahí. La conciencia nos habla y nos acusa. Cuando no tienes nada, sí, agárralo. Es más, le quito la clave. No, ponle el dedo. Y la otra sí. No. Pero bueno, Dios. Pero el pecado trae ¿qué? Miedo, culpa y vergüenza. El índice de suicidio en esta época está aumentando. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado te puede llevar a la depresión. ¿Sí? Hay cosas que están ahí. Te puede llevar a la enfermedad. Yo trabajo en un hospital, oro por enfermos, pero antes de orar les digo: arrepiéntete, ¿habrá algún pecado en ti? Mira, se arrepienten y muchos, no todos, sanan.
Es que no me encuentran qué tengo. Es que andas en pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte puede ser un problema del alma. Esa muerte puede provocarse una enfermedad física. Quitas el pecado y muchas veces Dios trae paz, sanidad, libertad. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba diciendo, de Él les estoy hablando. Él estaba predicando y venía pasando Jesús y les dice, ¡hey! Es Él el que quita el pecado del mundo. Sigue. Este es aquel de que yo les había dicho. ¿Lo sigues? De Él les estaba hablando. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero en la tierra, Juan o Jesús? Juan era 6 meses mayor. Dice, ¿cómo va a ser mayor que tú si es más chico? Porque él era antes de la fundación del mundo. Amén. Yo luego le pregunto a la gente, ¿quién fue primero, María o Jesús? No, pues María, porque María tuvo a Jesús. No, Jesús ya existía. Amén. Jesús entró al vientre de María. Y Juan lo sabía, dice, Él, cual es antes que mí, porque Él era primero que yo. Él vino a salvarnos. Amén. Sigue. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado, ¿a quién? A Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Juan hacía, se conoce como el bautismo de arrepentimiento. Ellos, antes de arrepentirse y bajar a las aguas, que representa la muerte, las aguas representan la tierra. Entras a las aguas, la sepultura, mueres a ti y resucitas, pero resucitas para Cristo. Amén. Para vivir la vida que Él quiere. Amén. Y los planes de Dios son mejores que tus propios planes. Puedes decirlo en tu mente, los planes de Dios son mejores que mis planes. Otra vez, en tu mente o audible, los planes de Dios son mejores que mis planes. Yo no quería los planes de Dios. Yo pensé que seguir a Dios era estar en la iglesia. No, Dios es más allá de un templo. Dios es en todos lados. Amén. Entonces dice que yo bautizaba con agua. ¿Sigue? También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, porque el que bautizó a Jesús fue Juan. Amén. Y cuando Jesús sale de las aguas, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y a él se le había dicho que aquel que él viera que el Espíritu Santo venía, ese iba a ser el Mesías. ¿Sí? Dice, vi al Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, que descendía del cielo y toma un prefijo, dice, como paloma. Hermanos, ¿el Espíritu Santo es una paloma? No, hasta nos ponen la figurita, ¿no? ¿Cómo descendió el Espíritu Santo? ¿Has visto cómo desciende una paloma? No llega y ¡rum! No, baja despacio. Dice que él vio al Espíritu Santo que descendió. No conocía los helicópteros, porque, no, como un helicóptero. Descendió sobre él como paloma y que permaneció sobre de él. ¿Sigue? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién le había dicho a Juan que esperara a Jesús? Porque dice, pero el que me envió a bautizar, ¿quién envió a bautizar a Juan el Bautista? Dios Padre. Amén. Él ya tenía una experiencia con Dios. Hermano, a veces aunque no te diga nada el pastor, Dios te habla y te dice, ve y háblale a aquel, ve y ora por él, ve y pide perdón. Oye, pero ve y pide perdón, te conviene, te liberas. Y si no me perdona, tú obedece.
Amén. ¿Sabes qué se me aconsejó después de un evento que yo tuve? Me dijeron, pídele perdón a tu papá. Yo, a mi papá, ¿cómo sí? Oye, pero mi papá hizo esto y aquello, tú ve, obedece. Y yo fui, porque el que obedece, crece. Amén. Algo que denota a alguien que sigue a Dios es que obedece. Y yo fui y llegué con él y le digo, papá, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Y la indicación era de hincado. Yo dije, va, porque yo quiero obedecer a Dios. Y fui con mi papá y me iba a hincar. Y me dice, no te hinques, me dice. Perdóname tú a mí, dice. Perdóname tú a mí. Cuando tú pides perdón, tú le abres la puerta a la otra persona para que también pida perdón. Y a veces esperamos que sea el otro, ¿no? No, obedece. Si Dios te pone a hacerlo, ve y hazlo. Aunque no te lo diga el pastor, aunque no te lo diga nadie, tú eres guiado. Dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Y Juan obedeció y él lo bautizó y vio que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y dijo, este es. Amén. ¿Sigo? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sigo? Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mira, nos dice el nombre de uno, pero no nos dice el nombre de otro discípulo. ¿Por qué? No lo sabemos. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Porque Jesús ya había comenzado su ministerio. ¿Qué edad tenía Jesús? 30 años. Amén. Él muere a los 33. Su ministerio público fueron 3 años. Él no salió de Jerusalén, pero su mensaje traspasó fronteras. Amén. Entonces, Juan el Bautista seguía haciendo su trabajo. Él seguía predicando, él seguía bautizando y Jesús por otra parte seguía haciendo la obra. Amén. Pero algo que hace un buen siervo es dejar que la gente no te siga a ti y siga a Jesús. Amén. Si un pastor su deseo es que lo sigas a él por encima de Jesús, salte de ahí. El pastor te debe llevar a Jesús. Amén. Tú tienes que ser un discípulo de Cristo, no del pastor. Y el pastor debe ser un discípulo de Cristo. Amén. Y todos como discípulos seguimos al gran maestro, que es Cristo. Dice entonces, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista andaba con 2 de sus discípulos, dijo, he aquí el Cordero de Dios, este es el que yo les predico. ¿Y ellos a quién veían? A un hombre de 30 años. ¿Sí me explico? Si tú ves a una persona, tú no puedes saber lo que hay en esa persona, pero ellos vieron y mira la actitud, por eso tenemos que aprender. Sigue. Y le oyeron hablar los discípulos, siguieron a Jesús. Amén. ¿Qué hicieron estos discípulos? Ellos se acercaron, escucharon hablarle y le siguieron. Sigue conmigo. Y viéndose Jesús, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, le dice, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Pero ya estos hombres dejaron a Juan. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a seguir a Jesús. Y allá iba Jesús y ellos iban atrás. Todavía le daba como pena llegar ahí con Jesús y decirle, pero ellos le seguían, comenzaron a seguir a Jesús. Amén. Muchos somos así, como que queremos, pero no le entramos de lleno. Tú sigue a Jesús y poco a poco Dios te va a hacer el llamado. ¿Sigo? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba
y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Ya era tarde. Se quedaron toda la noche con Jesús, platicaron con Jesús, estuvieron con él y sus vidas fueron cambiadas. ¿Escuchaste? La única manera que tu vida sea transformada es que pases tiempo con Jesús. ¿Cómo? De manera personal. Donde tú vas, va Jesús contigo. Y hay una etapa que se llama iluminación. Dios se te comienza a revelar. ¡Pum! Amén. Dios se te comienza a mostrar. Tú oras y Dios te contesta. Wow. Oré por un varón que no creía en Dios. Le prediqué el evangelio. En el momento de orar se trabó, no podía mover las manos y empezó a sudar. Y yo noté y reprendimos ahí un espíritu y aflojó las manos. Eso me pasó algo. Y estuvo bien porque hasta que no sintió algo no creyó. Al otro día él se fue a trabajar y él le tocaba en archivo y dice que tenía mucho trabajo. Dice, no me va a dar tiempo, dice, pero le voy a echar ganas. Y se puso y dice que acabó el trabajo. Y cuando él dijo, wow, oye, terminé bien rápido, dice él que cayó una carpeta de archivo y el nombre de la carpeta dice que era Cristo. Y se quedó él sorprendido. Cristo. Y se puso a llorar. Dios se te comienza a revelar. Dios se te comienza a mostrar. Escucha, si lo buscas. Amén. Comienza a buscarlo y te vas a sorprender. Comienza a buscarlo y Dios va a empezar a revelarse. Dios quiere que lo busques. Dice en Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mucha gente no busca a Dios, por eso no lo encuentra. Él es fácil de encontrar, pero comienza a buscarlo. Comienza a meterte entre las cosas de Dios. Comienza a hacer las cosas de Dios. Dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. Yo decía, es que el grano de mostaza en lo espiritual es mucho. No, un poquito de fe. Comienza a creer y ese poquito va a aumentar. Amén. Pero tú avanza en esa fe. Y ellos lo hicieron, pasaron tiempo con Jesús. Ya era noche, estuvieron con él. Y mira qué más. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían ido a Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Ese Andrés estuvo con él toda la noche y descubrió por boca de Juan el Bautista que era el Mesías. Amén. Pero no te quedes con lo que otros dicen. ¿Escuchaste? No te quedes con el testimonio de otros. Dios hará un testimonio de ti, de tu vida. Dios hablará a través de ti. Y ya tú no vas a predicar de lo que otros hacen. Vas a predicar de lo que Cristo hace y de lo que Cristo hace en ti. ¿Por qué la gente no habla de Jesús? Porque muchas veces no conoce a Jesús, no tiene una experiencia con Jesús. Amén. Y cuando tú tienes una experiencia personal con Jesús, tú hablas de Él. Amén. De lo que has vivido con Él. Sigo. Halló primero a su hermano Simón. Andrés estuvo con Juan. Estuvo con Jesús y descubrió que él era el Mesías, el enviado de parte de Dios para salvar al mundo. Por mucho tiempo se habló de que vendría un Salvador. ¿Sabes qué idea tenía el pueblo de Israel de ese Salvador? Ellos tenían ya una información anterior de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? No, mi hermano Moy, que está acá. De Moisés, el de la Biblia. Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿sí? Con mano poderosa. Hubo milagros, se abrió el mar, hubo pestes, hubo cosas.
el imperio egipcio, los egipcios tenían cautivos al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían esa idea de que iba a venir un libertador, así como Moisés. ¿Sí me explico? Porque en esa época el imperio que los sojuzgaba eran los romanos. Era tal la opresión de Roma que ellos, hay un pasaje en la Biblia que le dice: si te piden llevar una carga, una milla, llévala 2. Tú dices, ¿cómo? Tenemos que saber el contexto. Un ciudadano romano tenía la autoridad por encima de los ciudadanos judíos. Si yo era romano y llevaba una carga y veía a un judío, por ley el judío debía llevar mi carga. Yo le decía: hey, judío, ven, lleva mi carga. Y el judío no se podía negar porque era ley. ¿Sí me explico? Y pues ni modo, estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo, tenías que dejar y llevarle su carga al romano. Pero la ley decía 1 milla. Entonces tú ibas 1 milla cargando su carga, llegabas a esa milla y la ley decía hasta aquí. Pero Jesús dice: llévala 2. Ya no lo hagas porque dice la ley, hazlo por amor a mí. Entonces el romano, cuando veía y decía: ya dámela, no, ahora yo quiero llevar tu carga porque yo quiero ayudarte. ¿Cómo? Sí, de veras. Y ahí el romano iba sorprendido porque decía: oye, ¿este qué tiene? Algo tiene. Ah, tiene a Jesús. Él da la otra milla. Amén. ¿Te ofenden? Callas y oras por él. Entonces, oye, ¿cómo? Mira, yo lo ofendo y en vez que se enoje, ora por mí. Da la otra milla. Amén. Entonces ellos esperaban que viniera un libertador, que viniera un paladín tipo David y sacara a los romanos y trajera esa libertad sobre el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Ellos tenían ese concepto. Pero Jesús vino a libertarnos ¿de qué? De nuestras propias pasiones. Dice la Biblia, dice: ¿de dónde nacen los robos? ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los adulterios? Dice Santiago: del corazón del hombre. Amén. Uno ya lo trae. No te enseñan a robar, uno ya lo trae. No te enseñan a adulterar, uno ya trae el pecado dentro de sí. Jesús no los iba a libertar de una opresión de alguien, los iba a libertar de sus propias pasiones. Amén. Pasa en las colonias que hay chamacos o muchachos que son de la banda, ¿no? Y luego le dices a tu hijo: no te juntes con ellos porque te van a corromper. Y la mamá no sabe que su hijo es el jefe de la banda. No, este es el malo, el que tienes en la casa es el bandido y él está corrompiendo a otros. ¿No? ¿Por qué? Porque es de dentro de uno. Amén. El pecado está en nosotros y la libertad que vino a dar Jesús, vino a dar una libertad de tu propio corazón. Amén. Y entonces, si Dios te liberta, aunque la gente te tiente y haga, tú no podrás ir. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos los sábados a compartir a un anexo. Y les digo, un día les abrirán la puerta, porque ellos están encerrados. 3 meses los encierran. Yo les digo, un día les abrirán la puerta, pero serán libres físicamente. Pero si ustedes no son libres de sus pecados, volverán al pecado. Y entonces se darán cuenta que no son verdaderamente libres. Amén. Sigo. Dice: y le trajo, regrésamelo. Halló primero ¿a quién? A su hermano. Quiero que veas la actitud de Andrés. Andrés ya era discípulo de Juan. Juan le ha de haber predicado, creyó, caminó con Juan y luego se encontró con Jesús, con el Mesías. ¿Qué hizo Juan? Predicarle a su familia. ¿Escuchaste? Porque aquel que conoce a Dios quiere que los demás conozcan a Dios. ¿Y quiénes son los primeros que deben de saber que Dios es real en ti? Tu familia, los tuyos. ¿Has escuchado el término candil de la calle?
candil es una lámpara y oscuridad es su casa. A veces queremos predicar más allá afuera que adentro. Dicen que hubo un hombre que recibió al Señor y él quedó impactado. Y dice, tengo que predicarle al mundo, dice. Y tenía recursos. Y él se fue, dejó su familia y se fue a predicar a las naciones, a hablarles de Cristo. Y nadie les hacía caso. Y él regresó, dijo, espérame, creo que estoy abarcando mucho. Mejor voy a ir a mi ciudad. Y empezó en la ciudad y tampoco. Dice, no, entonces voy a ir a mi colonia. Tampoco. Dice, bueno, entonces voy a empezar con mi casa. Y su casa ya no estaba. Ya había perdido su familia. Y él dijo, creo que empecé mal. Primero es tu casa, luego tus vecinos, luego hasta donde Dios te lleve. Pero si en tu casa no hablas con tu vida de Cristo, no alcanzarás a muchos. Amén. Por eso muchos predican en otras colonias, porque allá no los conocen, ¿no? Y en su colonia, como lo conocen, dicen, no, mejor no hablo, porque lo conocen. Amén. Este Andrés dice que halló primero a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo a Simón? Simón, yo quiero que tú veas, mira la Biblia, a mí no me gustaba leer la Biblia. Y Dios te da esa creatividad de imaginar cosas. Nunca has estado sentado y te ríes. Algo está pensando, ¿no? Está imaginando una cosa. Yo era así. Ahora cuando yo leo la Biblia, yo me imagino, no fuera de la Biblia, pero en la Biblia tú puedes ver hasta las actitudes. Mira, tú puedes ver hasta los gestos. ¿Qué cara crees que traía Andrés cuando estuvo con Jesús? Y cuando vio a su hermano Pedro, que es Simón, y le dijo, imagínate esa escena donde va Andrés y le dijo, hemos hallado al Mesías, aquel que decía las escrituras, el que leímos, donde decía Isaías que vendría un libertador, ese es. Y le empezó a hablar, que traducido es el Cristo. Mesías y Cristo es lo mismo, es un título. A veces nosotros repetimos Jesucristo, pero Cristo es un título. Jesús significa ¿qué? Salvador. Cristo es un título, así se le llama, mesiánico, de que Él iba a ser el Salvador del mundo, el ungido, el apartado de Dios para salvarnos. Y la profecía decía que un día iba a llegar. Amén. Y Andrés se encontró con ese Jesús, que era el Cristo, y fue con Andrés y le dijo, le hemos encontrado, es el Cristo. ¿Sigue? Primero escucha, fue y le dijo a Pedro, ¿sí?, que es Simón. Después, ¿qué hizo? Le trajo a Jesús. ¿Escuchaste? Yo me encuentro con Jesús, ahora yo le hablo a la gente de Jesús y los llevo al pastor. ¿Así es? No, llévalos a Jesús. Él es el que tú necesitas conocer. Dice, y le trajo a Jesús. Vamos, Pedro, vente, Simón, vamos. Porque todavía no era Pedro, era Simón, ¿sí? Vente, Cefas, vamos con Jesús. Y el otro con duda, ¿será que sean? Pues vamos. Hay gente que a veces va por curiosidad, ¿no? Te ven tan emocionado. ¿Será que hablen de Dios ahí? Vamos pues. Un día fui a un evento porque me invitó una hermana y la vi tan entusiasmada y me dio curiosidad y fui. Desafortunadamente era un pastor que hacía muchas locuras y dije, no, pan con lo mismo. Ya me di cuenta que no debo seguir al hombre, ¿no? Pero me emocionó la mujer y mira, y ahí voy yo de metiche. Entonces, la actitud de las personas real, ¿sí me explico? No es que lo imites, vente y a la mera hora andes todo. No, que sea real en ti. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón. Jesús no sabía el nombre, o sea, no se conocían. ¿Sí me explico? Le dijo, tú eres Simón, tu papá es Jonás. ¿Y cómo sabe? ¿Sabes que Dios te conoce todo lo que tú tienes?
todo lo que tú haces, todo, aún los pensamientos, Dios los conoce. Amén. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Amén. Pedro, tú ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Dios cambia nuestra naturaleza. En la Biblia hay varios pasajes donde se les cambiaba el nombre a alguien, ¿sí? Como a alguien que le digas, tú eras un alcohólico, ahora no se te llamará así, ahora serás un ganador de almas. Amén. Dios te cambia. Hay gente que les apodan por algo que hicieron. Dios cambia eso, cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar y se refleja en la manera de vivir. Le dice, ahora tú serás Pedro. Sigue. Hasta ahí, regrésamela. Y Pedro se encontró con Jesús y Pedro se hizo un discípulo de Jesús y fue uno de los precursores, de los pilares de la iglesia. Amén. Pedro era osado. Pedro, un día Jesús en una tormenta venía caminando en medio del mar y ellos en la balsa ahí temblando y todo, y veía que Jesús venía a la balsa. ¿Qué hubiera pensado cualquiera? Jesús, súbete a la barca, ¿sí o no? No, Pedro, ¿qué dijo? Señor, tú caminas en el mar, yo también. Creo que a nadie se le hubiera imaginado pedir eso, ¿no? Si está en el mar, caminando, pues súbete a la barca. No, él quiso hacer lo que hacía Jesús. Y eso lo pone Dios y está escrito en la Biblia. Y Pedro hizo muchas cosas que luego vamos a predicar y enseñar, pero estamos hablando de Andrés, ¿vale? Ya luego platicamos de Pedro. Mira en Juan 6, ¿qué pasó con ese Andrés? Por eso tú tienes que tener esa actitud de Andrés, conocer a Jesús, invitar a quién primero, a tu familia, a conocer a Jesús a través de ti. Y ya Andrés se había vuelto uno de sus discípulos. Y mira qué pasó en esta escena. En Juan 6:3, cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, dice: entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Sigue. Cuando alzó Jesús los ojos, imagínate, subió al monte y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sigue? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que habían de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es más, ya es tarde, ¿a qué horas vamos a comprar al pueblo? ¿Qué hacemos? Ellos estaban en una encrucijada, pero Jesús quería hacer un milagro sobrenatural. Amén, porque Dios sabe todo. Sigue. Y mira, uno de sus discípulos, ¿quién? Andrés, ahora era uno de sus discípulos, y di conmigo, era resolutivo. Amén. Un discípulo al ver un problema no genera problemas, genera soluciones. Amén. Siempre que hay un problema, no le llama problema, le llama desafío. Un verdadero discípulo que dice: hay un problema, no, ahorita vemos qué hacemos. Oye, el discípulo no es quejoso, se queja con quien debe de quejarse, porque sabe que todo lo que le pasa tiene un propósito. ¿Escuchaste? Todo lo que te pasa en tu vida se puede convertir de un problema a un motivo de oración y a un desafío para resolver ese problema. Y tú ora a Dios, haz y espera que Dios obre como Él quiere. Amén. Dice entonces, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: mientras Jesús estaba hablando con Felipe, Andrés escuchó: no tenemos nada que comer. Y este hombre, Andrés, se encontró a un jovencito, que son los precursores de ese milagro.
ahorita te digo por qué, que tenía panes y peces. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Pero qué hizo? Quiero que observes, fue con el jovencito. ¿Qué traes? No, pues traje mi lunch. Oye, ¿te parece si lo presentamos al maestro? Y el jovencito, ay, Dios obró en él, le digo, sí, vamos. Y él buscó una solución. Amén. Y le trajo a Jesús lo poco que tenía. Pero lo poco en manos de Jesús, Dios lo puede multiplicar. Y no solo estoy hablando de dinero. Estos pasajes siempre lo ponen, y Dios te va a bendecir y vamos. No, manito. Si no tienes amor, Dios te va a dar amor. Para amarte como Dios quiere y para amar a otros. ¿Sabes que el perdón no es natural? Si me ofenden, lo natural es que yo responda. Perdonar es algo sobrenatural. ¿Escuchaste? No está en el hombre perdonar. Es algo de parte de Dios. Dios te puede dar más. Dios puede multiplicar tu paz. Dios puede multiplicar tu paciencia. Dios puede multiplicar cosas que el hombre no puede hacer. ¿Escuchaste? Dice entonces, ¿qué tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más? ¿Qué es esto para tantos? Regrésamelo. Y esa escena sirvió para que Jesús dijera, a ver, tráiganme 12 cestas. Partió los panes, partió los peces y dijo, den de comer a las multitudes. Y ellos metían la mano en la canasta y daban. Ni volteaban a ver la canasta. No vaya a ser que yo no salga nada. Metían la mano, salía otro pan y lo daban. Y ellos empezaron a ver la provisión de Dios y le dieron a más de 5,000 personas. Y Dios hizo un milagro sobrenatural. ¿A través de quién? 2 personas. ¿Quién? A través del niño y a través de Andrés. Amén. Yo quiero ser como Andrés. Yo quiero llevar mi vida a Él y Él la multiplicará. Yo quiero obedecerle, yo quiero encontrarme con Él y quiero llevar a la gente a los pies de Jesús. Amén. Yo quiero ser como Andrés. ¿Sigue? Mira ya en Juan 12, 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos griegos se le conoce como prosélitos. No pertenecían al pueblo de Israel, eran añadidos. Eso significa prosélito. Se añadían a la religión judía. Pero ya comenzó la gente que no era judía a seguir a Jesús. Y Jesús entendió que ya era el tiempo de su partida. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Sí? Felipe fue, ¿y qué? Y se lo dijo a Andrés. Ya Andrés era uno de los discípulos, pero uno de los más allegados, pero de los más audaces. Amén. ¿Tú por qué vas con alguien a preguntarle algo? Porque sabe más, porque sabe que te puede resolver el problema, porque ya la gente seguía a Andrés. ¿Sí? Dice, Felipe fue y lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué hacemos? Pues vamos. Si él estaba en duda, ¿qué hago? Ven, vamos con Jesús y que Jesús nos resuelva el problema. ¿Sigue? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya es el tiempo, ya la gente quiere saber de mí. No solo los judíos, sino aún los extranjeros. Ya para esto Jesús ya había tenido o ya tenía 33 años. Desde el momento que conoció a Andrés, que comenzaba su ministerio, Andrés y sus discípulos ya habían pasado 3 años con Jesús.
Y Andrés seguía siguiendo a Jesús. Amén. ¿Tuvo problemas en esos 3 años? Pero él no se apartó de Jesús. Hermano, no te apartes de Cristo. No sé qué tiempo lleves de conocer a Jesús, pero no te apartes de Él. Amén. Si tú te alejas de Él, apartado de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Amén. Si la pared fuera Dios, el ventilador fuera el pecado, cuando yo me comienzo a acercar a Dios, todo lo que es de Dios se comienza a permear en mí. La Biblia le llama la inmanencia de Dios, lo he dicho varias veces. Cuando tú tomas un imán, frotas un clavo sobre el imán, luego agarras ese clavo sin el imán y tocas otro clavo, ¿qué pasa? Toma esa inmanencia y tú dices, el clavo tiene imán. No, tomó los atributos del imán y traspasaron momentáneamente al clavo. Pero al pasar el tiempo, pierde. Amén. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo empiezo a buscar a Dios, número 1, la inmanencia de Dios, la santidad de Dios, todo lo que hay en Dios comience a permear en mí. Y número 2, me comienzo a alejar del pecado. ¿Quieres salir de un pecado? Acércate a Dios. No batalles. Tienes un problema en tu carácter, busca a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esos son frutos del Espíritu Santo. Tú te comienzas a acercar y todo lo que hay en Dios se comienza a permear en ti. Y la gente comienza a notarlo y comienza a decir, oye, este antes tomaba y ahora ya no toma. Vamos a tentarlo. Oye, te invito a una fiesta. No, manito, gracias. Primero dicen, estoy tomando pastillas, porque nos da pena decir que sigo a Jesús. ¿Cómo no? Estoy tomando pastillas, manito. Pero luego agarra valor. ¿Sabes qué? Ahora ya soy cristiano. ¿Cómo? Sí. No, hombre, vas a caer. Pues que sea lo que Dios quiere. Y comienzas a tomar valor y comienzas a testificar. No digas a la primera que ya eres cristiano, porque te van a atacar. Cuando estés conociendo a Jesús, no digas mucho, porque la gente, eres cristiano, y te mide como cristiano. Se enojó, mira, eres cristiano, te acusan. No que eres cristiano, mejor llévatela despacito y comienza a conocer a ese Jesús. Y entre más estés con Él, más será de Jesús en ti. Amén. Dice que una vez un joven fue con un platero, los que venden plata, y pidió un anillo y fue a buscarlo, y el platero comenzó a frotar el anillo y el joven estaba esperando que le entregara el anillo. Entonces el platero frotaba el anillo y miraba el anillo y seguía frotando, y el muchacho desesperado le dice, oiga, ¿cuándo va a estar mi anillo? Dice, espérame, y seguía haciendo lo mismo, y al final le entrega el anillo, le dice, ya quedó. Y él vio el anillo y dice, no le veo gran diferencia. Dice, ¿cómo sabe usted que ya quedó el anillo? Dice, mira, el anillo está opaco. Cuando yo froto el anillo y mi imagen se refleja en el anillo, ya está. Cuando tú comienzas a reflejar a Jesús, ya está casi. Ya Cristo está en ti. Pero hay mucho de nosotros en nosotros. Dios tiene que frotar nuestro carácter. Dios tiene que frotar, quitar esas asperezas para que se comience a ver a Cristo. Y cuando te digan, oye, qué buena persona, tú dile, no, manito, gracias a Dios. Si fuera por mí, que no hiciera. Y le das la gloria a Dios. Y dice que eso sube como un aroma agradable. Y Dios desde los cielos dice, like, ese es mi hijo. Y Dios se agrada. Amén. Y cuando tú pides, Dios escucha. Amén. Y tus peticiones comienzan a ser igual que Dios. A mí cuando me dicen, pastor, ore por mi matrimonio, le digo, amén, voy a orar por tú. ¿Por qué?
Porque mi petición para ese matrimonio es la misma que Dios quiere. Dios quiere que los matrimonios no se pierdan. Porque Dios sabe que si ese matrimonio se pierde, se pierden los hijos. Amén. Dice, y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. Los padres son los pastores del hogar. Si los padres se pierden, las ovejas se pierden. Amén. Y tu oración es acorde con Dios. Y tú oras, Señor, restaura ese hogar, restaura esa familia. Mira, y Dios comienza a producir en esas personas. Amén. Dios lo puede hacer. Entonces ya era el tiempo en que Jesús iba ya a ir a la cruz. 3 años estuvo Andrés. ¿Sabes cómo murió Andrés? Dice que él lo crucificaron, pero su cruz no fue como la normal, fue una cruz de X. Y dice que él demoró 3 días en la cruz. No moría. Esto no está en la Biblia, está en la historia. Y dice que esos 3 días él no dejó de hablarles de Cristo a los soldados hasta que murió. Aún en la muerte, antes de la muerte, él hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque se acercaba su regreso a Jesús. Él estuvo con sus discípulos, él vio cuando él se fue. En el libro de Hechos 1 dice que ellos esperaban su venida y unos ángeles le dijeron, no hombre, ya no estén esperando, así como se fue, vendrá. Mientras hablen a la gente de Jesús, hablen de mí. Y él dedicó su vida a hablar de Cristo. Él murió por el año 60. 30 años más él estuvo predicando de Cristo. Amén. Y mira esta frase que a mí me sorprende. Juan, lo leo, sigo en Juan 12. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es figura de nosotros. Para seguir a Jesús, hermano, tú te tienes que morir. Amén. Pero no vas a morir. Dios va a hacer algo maravilloso, pero no tengas temor de morir. Dice, si le entrego mi vida a Cristo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada malo, al contrario. Pero vas a morir a tus pasiones. ¿Sigue? Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. La gente no quiere perder su comodidad, la gente no quiere perder lo suyo. Tienen miedo a entregarlo. ¿Qué va a pasar? Nada, va a pasar algo mejor. Dios cambia nuestra vida y los planes de Dios son mejores para ti y para mí. Amén. Yo ayer estaba en una fiesta y me tocaba ir a predicar a los del anexo. Y estaba bonita la fiesta, estábamos con la familia, estuvimos ahí disfrutando y no es malo, pero yo sé que una palabra puede transformar la vida de una persona. ¿Escuchaste? Porque la palabra es una semilla. Y yo sé, yo lo entiendo. Una palabra puede transformar un alma. Y si esa persona toma la palabra, se apropia de ella, su vida no será igual. Y mientras yo disfrutaba, yo veía la hora, ya quiero ir. Y fuimos a predicar. Disfrutas todo, pero tienes un propósito de vida. Amén. Y ayer que hablábamos, predicábamos. Hay una muchacha que no le gusta que la toquen. No, nada más la saludo así. Invitamos unas hermanas y una hermanita les dije, no las abraces. Pues fue la hermana y le abrió los brazos y la abrazó. Wow. Y dije, ¿a qué hora no le hizo nada? Y está loquita. Pero sintió el abrazo de Dios. Y no era Dios, era la hermana. Amén. Yo dije, a lo mejor la conoce. Le digo, ¿la conoce? No, ni la conozco, pero yo sentí abrazarla. Es Dios, hermano. Es más, yo le dije que no la abrazara. Pero cuando tú eres guiado por Dios, obedece a Dios. Amén, antes que al pastor. O el pastor dice, no vayas por allá. No, si Dios te está mandando, manito, ¿quién es el pastor? Que sea conforme a la palabra. Amén.
y nos gozamos ayer haciendo la obra. ¿Sigue? Dice, si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué? Mi Padre le honrará. Y Felipe estaba ahí, Felipe sabía, amén. Estuvo 3 años con Jesús, y el resto que estuvo sin Jesús físicamente, Jesús se fue, pero Jesús se quedó en su corazón. Conozco un pastor que se convirtió en una cárcel, y dice que el pastor que les iba a predicar, él no era pastor, iba los jueves a la cárcel, y él los jueves le predicaba, y él decía, él quería más palabras. Dice, oiga pastor, y no puede venir toda la semana, dice, o sea, nada más el jueves. Dice, es que tú necesitas estar con Jesús. Sí, pero yo quiero palabra. Le dice, mira, es que usted se va, dice, y nos quedamos sin palabra. Dice, te voy a explicar algo. Cuando tú recibiste a Jesús, ¿en dónde lo recibiste? Dice, ahí atrás de la caseta. No me entiendes, dice. Cuando tú recibiste a Jesús, ¿dónde entró Jesús? Ah, en mi corazón. Ándale. Mira, cuando yo me voy, pues yo me voy. Pero Jesús no se va. Jesús se queda ahí contigo porque está en ti. Ah, entonces cuando yo me vaya, tú sigue con Jesús. Y él aprendió a estar con Jesús todos los días. Amén. Cuando nos reunimos, a veces los domingos, pero si tú en tu semana no tienes un trato con Jesús, no lees su palabra, no pasas tiempo con Él, no oras con Él, una, a lo mejor no has nacido. 2, tu vida espiritual es muy raquítica. Pero cuando tú comienzas, ¿sabes qué me pasó? Y te pasan cosas así raras. No siempre es así, son experiencias que yo he vivido. Una vez salí de mi casa, yo iba a Coatzacoalcos a la universidad, tenía una clase, y yo salí apasionado orando en la mañana. Le digo, Señor, hoy es el día de salvación, allá donde yo esté en la escuela, que yo predique. Y yo empecé a hablar salvación. Señor, hoy trae salvación, hoy trae salvación. Iba pasando por el TEC. Pasé el TEC, adelantito empieza a sonar el escape de mi carro, y me orillo y me asomo y se cayó el escape, man. Y ahora, y le hablo a mi cuñado que en ese tiempo vivía, le digo, oye cuñado, ayúdame, fíjate que se me cayó el escape. Y yo estaba tristón porque digo, y hablé a la escuela, ¿saben qué? Me pasó esto. Y a la mano salió una ancianita de una casa, porque escuchó el ruido y salió. ¿Qué pasó, muchacho? No, el escape, que no sé qué. Y vino la palabra que yo dije, hoy es el día de salvación. ¿Será? Sí. Y ya me acerqué y platiqué con ella, y empezamos a platicar y le prediqué de Cristo. Le digo, ¿sabe qué? Fíjese que yo hoy hablé, estaba orando a Dios, y mire, Dios me puso aquí enfrente de su casa y le hablé de Cristo. Y ella aceptó al Señor. Sí, yo aquí a veces estoy solita, dice, nadie me viene a ver, mis hijos tengo varios, pero quién sabe dónde andan, dice. Y platicamos todo ese rato, toda esa, no sé qué tiempo habrá pasado, y ella le entregó su vida a Jesús. Sí, yo quiero, yo me siento sola, dice. Le digo, pero yo me voy a ir, pero Cristo se queda con usted. De veras, le digo, de veras. Y oramos, y ya. Vino mi cuñado, agarré mi carro y me fui. A la semana pasé por ese lugar y vi un moñito negro en esa casa. Murió esa mujer. No por mi oración. Ya no ore, pastor, porque se va a morir. No, Dios sabía que esa mujer a lo mejor nadie le iba a hablar de Cristo. Y Dios me usó. Amén. Y Dios me había rescatado del alcohol, de las drogas, de una vida desordenada. Y siempre lloro por eso. ¿Por qué? Porque digo, Señor, ¿cómo puedes usar a alguien así? Amén. Porque no usaste gente buena, gente bonita. Dice la Escritura que de lo vil, de lo menospreciado, toma a Dios para avergonzar a los sabios. Andrés conoció a Jesús
y su vida no fue la misma. Es más, quería que su familia lo conociera. Hermano, no hables de religión. No digas, en mi iglesia se hace así. No, por favor. En mi iglesia cantan bonito. No, por favor. Ni canta muy bonito. Nada, se canta bonito. Habla de Jesús. Amén. Preséntales a Jesús. Dile, hey, tú necesitas tener una relación con Jesús, porque habrá un día que no habrá iglesia. Vendrá la persecución. Amén. Hoy nos dan libertad en el patio aquí. Pero habrá tiempos de persecución. Amén. Mira este texto. Juan 15:16, con el que empezamos, con ese terminamos. Yo muchas veces me hice esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú me escogiste? Dice, no me escogisteis vosotros a mí. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. En esa época, los filósofos daban sus disertaciones. Entonces tú ibas y tú tomabas a un filósofo, a un maestro. Si tú quieres que un hijo tome un curso de algo, tú analizas al maestro, dices, mira, este me gusta, y lo llevas. Tú escoges al maestro. ¿Sí me explico? Si tú vas a meterlo en una escuela, tú escoges la escuela. Si tú vas a ir a una iglesia, tú escoges la iglesia. Pero Jesús no te dejó escoger. ¿Escuchaste? Dios te escogió a ti. Y te lo digo en verdad, si tú estás hoy en este lugar, Dios sabía que tú ibas a venir. Y Dios sabía que tú ibas a escuchar. Y de parte de Dios te está diciendo que tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Yo no tenía la enseñanza en la noche, Dios me dio esta enseñanza. Y de testigo está mi esposa. Yo no sabía que iba a predicar hoy. Dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Escuchaste? Dile al que está a tu lado, ¿escuchaste? Dios te escogió. Amén. ¿Para qué? Yo os he puesto para que llevéis fruto, los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza y demás. Y fruto de personas. Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. El fruto de Jesús no es momentáneo. Toda fruta perece, pasa su temporada y perece. El fruto de Cristo permanece. Amén. Si realmente una persona es de Dios, no vive de emoción. Un día se emocionó y al otro no. No, permanece en Él. Dice, y vuestro fruto permanece, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dios te escogió, iglesia, para que estés con Él, para que le conozcas y para que lo des a conocer y disfrutes de su presencia. Amén. ¿Lo crees? Eso. Dice, no lo creo. Créelo. Dios te escogió. Amén. Vamos a orar. Último. Si no me interesa que otros conozcan a Jesús, ¿es por qué? Porque yo no le conozco. Por eso no te interesa que otros le conozcan, porque no conoces a Jesús. Mira otra frase. Si no te interesa que otros sean salvos, no pienses que tú eres salvo. Es fuerte. Si a ti no te interesa que tu vecino, que tu amigo, que tu papá, que tu mamá sea salvo, tú no eres salvo. Discúlpame que te lo diga. Porque aquel que es nacido de nuevo, aquel que es salvo, entiende que hay un cielo, que hay un infierno, que esta vida es pasajera. Se va tan rápido, hermanos. Y todo lo que pudieras almacenar, guardar en este mundo, se quedará. Y otros la disfrutarán. Qué bueno, ¿no? Pero es pasajero.
¿sí? Entonces yo anhelo que tú y yo conozcamos más de Jesús. Dijimos primero un discípulo como Andrés. ¿Ahora qué queremos? Más discípulos como Andrés. ¿Cuántos quisieran ser como Andrés? Cierra tus ojos, si gustas, si puedes, y pudieras decirle: Señor, gracias por la vida de este varón que te conoció y que te dio a conocer. Su vida dio porque te conocieran. Señor, yo quiero ser como Andrés, tener esa actitud, Señor, tener esa pasión, llevar a otros a tus pies, papito lindo. Y queremos aún más ser como tú. ¿Por qué queremos ser como Andrés? Porque él quería ser como tú. Señor Jesús, hoy te pido que tu presencia venga sobre este lugar y tú le pidas conforme a sus propósitos y dile: Señor, yo quiero conocerte. Si no le conoces, dile: Señor, revélate a mí, muéstrate a mi vida, ayúdame a conocerte. Si no le conoces, pídeselo. Si a un pecador en el mar clamó y Dios oyó, yo creo que tu voz se escuchará desde los cielos si tú eres sincero o sincera. Y tú le puedas decir: Señor, quiero conocerte. Y si tú ya le conoces, dile: Señor, quiero conocerte más y dame el valor para dar a conocer de ti a otras personas. Que otras personas conozcan de ti. Dame el valor, se necesita valor, hermano. Da pena muchas veces hablar de Jesús, testificar de Jesús. Dame ese valor sobrenatural para hablar de ti y llevarlos a ti. Y tú harás con ellos, con ellas, lo que tú quieres. Gracias, Jesús, por lo que tú harás y vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.